Sean todos bienvenidos a su nuevo video del podcast BTC, Biblia, Teología y Contexto. Esperamos que el podcast pasado sobre por qué somos pentecostales haya contribuido a vuestra reflexión y a vuestro entender, ¿no?, nuestra pentecostalidad, y también para que usted tenga esos puntos que a veces no encontramos tan fáciles de articular, para que también tenga una identidad de por qué es pentecostal, en el caso de que usted también profese la fe pentecostal, y si no, les haya servido para reflexión, ¿no?, para ver otras formas de ver la fe, ¿verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén. Hay un pasaje que Pedro dice, ¿no?, y se considera uno de los primeros principios de la apología, ¿no?, dentro de la fe cristiana, y Pedro dice, ¿no?, que estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Y si nosotros somos pentecostales, hay que darla. Necesitamos estar preparados para dar una respuesta que sea madura. Claro, porque es muy importante estar identificado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué soy esto, no? Es muy importante la identificación. Sí, yo creo que todo cristiano debe de saber, al menos responder el por qué es cristiano, y luego después, pues cualquiera que sea su tradición. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios por aquellos que vieron el podcast. Sí. He conversado con algunos y pareció interesante. Sí. Gracias por aquellos que nos apoyaron, que nos dieron un like, que dejaron un comentario, y por todos aquellos que se han estado suscribiendo a nuestro canal también. Dios les bendiga. Uh-huh. Dios les bendiga. Apreciamos bastante ese apoyo que nos han dado y esperamos que nos siga apoyando, y lo mejor, que siga compartiendo nuestros videos. Sí, que siga compartiendo nuestros videos, sí. Gracias por suscribirte, por seguir este humilde ministerio, estos humildes teólogos. Muchas gracias, porque disfrutan también de los invitados. He tenido unas llamadas que quieren temas específicos, ¿no? Si usted se anima a tener unas llamadas a un tema específico, por favor, contáctenos con nosotros. Ahí abajito va a estar nuestro correo electrónico. Mande un correo electrónico o llámenos y díganos qué tema le gustaría que nosotros tratemos, ¿verdad? O que deje el comentario en el Facebook, para que otros puedan ver y puedan ver si el tema que están sugiriendo les interesa. También, ¿no? Ahí tiene esas 3 opciones, cuando usted si tiene algún tema específico, especial, que alguna duda y que nosotros podríamos ayudarle, por favor, con toda confianza, ¿no? Envíen su tema, ¿no? Así como lo hizo nuestra querida hermana que llamó y que quiere que le hablemos sobre la inseminación artificial, ¿no? Un tema interesante, ético, y vamos a ver si el próximo podcast lo tocamos, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Amén. Sí. También, si usted está interesado en contar con nuestra presencia en cualquier escuela dominical, predicación, seminario, talleres, conferencias, podcasts, abajito también va a estar nuestros números, el correo, y ahí pueden contactarse con mi persona, y con toda la confianza del mundo puede llamarnos y podemos conversar, ¿no? Estamos a su servicio, ¿verdad, mi querido hermano Wilfred? Estamos para servir al pueblo de Dios. Amén. Al servicio del cuerpo de Cristo. Sí. Ajá. ¿Qué otra cosita más, querido hermano Wilfred? Se me olvidó. No, pues yo creo que hay que entrar hay que entrar en materia, ¿no? Hay que entrar en materia. Sí, porque después se hacen largos los videos y los hermanos los miran por partes. Dicen, no tengo que mirar por partes, porque son muy largos. No. Para eso también estamos haciendo cortos. Hemos subido un corto. Esto solamente ha sido como prueba, ¿no? Y ha tenido bastantes views. O sea, vamos a estar subiendo cortos también, ¿no? Gracias al hermano que nos está apoyando en este particular. Desde acá un especial saludo, hermano Eduardo, ¿no? Estudiante del Centro de Estudios Teológicos. Sí, amén. Ajá. Pues muchas gracias por tu apoyo sincero e incondicional, pues, a este ministerio. No, muchas gracias. Pero la verdad es complicado condensar a veces los temas, porque hay mucha tela de donde cortar y la Biblia tiene mucho que decir. Sí. Y la realidad es que hay mucho que pensar, muchas preguntas que salen. Sí. Yo creo que la sociedad moderna en la que vivimos el día de hoy ya no tenemos la capacidad de sentarnos
quizás por el trajín o la capacidad de concentración, pero yo siempre he dicho, a veces pasamos de corto en corto videos en otras redes sociales y pasan horas. Pero entonces haga su mayor esfuerzo, recuerde que la mejor manera de salir de la ignorancia es conociendo, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a salir de la mentira, conociendo la verdad de Cristo, conociendo a Cristo, que es la verdad. Así es. No, pues mire, pero esto es lógico, ¿no? Dice, y conoceré la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, Cristo es el camino. Si no estamos en Cristo, no estamos en el camino. Cristo es la verdad. Si no entendemos a Cristo, no estamos entendiendo la verdad. No estamos comprendiendo la verdad. Pero es lógico, ¿no? Mira, no, es una reflexión, es lógica, ¿no? Sí. O sea, si no entendemos a Cristo, su majestad, su soberanía, su omnipotencia, ¿no? Su humanidad, ¿no? Cuando se encarnó. Entonces no estamos comprendiendo la verdad. Sí, por eso cuando hay temas que necesitamos analizar, hay que pensarlos, hay que sentarse. Y qué mejor que en este espacio que podemos dialogar, podemos platicar, podemos conversar, leer la Biblia, compartir la experiencia que el Señor nos ha dado a través del ministerio, a través de los estudios, a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el espacio, así que no piense tanto en el tiempo, ¿verdad? Sino, yo creo que al final, cuando a uno le interesa algo, ¿verdad? Uno se queda ahí hasta el final. Sí, es que, como tú dices, ¿no? Podemos dialogar, y la Biblia se dialoga, no se impone. No. Esto es colonialismo, ¿no? La imposición. No, en el diálogo tú estás respetando los otros saberes. ¿No? Y van creando, ¿no? Una conclusión, una mirada, pues, una mirada, ¿no? Conjunta del texto bíblico, ¿no? ¿No? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa ha sido parte de nuestra filosofía en este ministerio, es el diálogo. Exactamente, sí. ¿Verdad? Hemos querido crear este espacio de reflexión para que cualquier reflexión que la gente pueda tener, ya sea a favor o en contra de lo que nosotros pensamos, es bienvenida. Sí. Es bienvenida. Sí. Vivimos en una sociedad posmoderna que ha cambiado muchas de las definiciones que nosotros comprendíamos, ¿verdad?, de la era anterior. Pero a veces nos hemos nosotros querido encapsular en una burbuja y hemos perdido el sentido de ser cristianos, ¿verdad? Y hoy el mundo necesita un cristiano que tenga la capacidad y la habilidad de reflexión y de diálogo. Sí, tienes razón. Por ejemplo, como estuvimos hablando detrás de cámaras, cómo hemos mirado el rapto, ¿no? Nosotros como pentecostales creemos en el rapto, pero el rapto, ¿cómo lo miramos? Como un escapismo, ¿no? Teología escapista, ¿no? En vez de mirarlo como un acto de motivo, de animarnos unos a otros, ¿no? Que en un momento viene el Señor, nos lo hemos mirado como un escapismo, ¿no? Y entonces cuando viene la realidad nos duele, ¿no? Por estas teologías escapistas que han venido, ¿no? Y yo creo que esas teologías no han sido reflexionadas de tal manera que nos traigan claridad, sino que han sido reflexionadas desde la tradición oral nada más, que ha pasado de generación en generación y nunca se ha dialogado. O sea, mi papá creyó así, mi abuela creyó así, mi tatarabuela creyó así, y como todo el mundo creyó así, yo también lo creo. Por eso te digo, o sea, si no hay diálogo en el hablar bíblico, se crea eso colonialismo, pues, ¿no? Hasta puedo decir hasta centrismos. Se crean esos centrismos. Entonces, ¿quién te lo dijo? Fulano. Entonces él tiene la autoridad para decir qué es verdad y qué no es verdad. Pero en el diálogo bíblico, en la reflexión, respeto tu saber, tú respetas el mío, pero llegamos a un puerto, ¿no? Una conclusión bíblica, en este caso nosotros, confesión pentecostal, llegamos a una conclusión pentecostal, ¿no? Para la armonía del pensamiento y no la rigidez del mismo, ¿no? ¿No? Es importante eso. Usted tiene una frase y antes la utilizaba mucho, ¿no? Muchas veces nosotros hemos caído en una cultura que adoctrina. Adoctrinada, sí. Que adoctrina, no que reflexiona, sino que adoctrina. Sí. Entonces, y lamentablemente, la manera en que la iglesia ha respondido a
a esa dinámica de diálogo y de reflexión ha sido únicamente eso. La Biblia dice, y digo yo, muchas veces nosotros no comprendemos realmente lo que la Biblia dice. Claro, usted va a decir, hermano, pero la Biblia dice, sí, nosotros leemos la literalidad de ahí, pero no tomamos en cuenta, ¿verdad?, todo el contexto literario que hay en la palabra del Señor, y por eso creamos un adoctrinamiento. Y con eso quiero ser enfático, que no estoy hablando de doctrinas que son fundamentales en la Biblia, ¿no? Pero caemos en un adoctrinamiento que viene por una cuestión cultural. Por una cuestión cultural. El mundo ha cambiado por cuántos cambios sociales. Muchos, sin fin. Sí, tiene razón. Cada cierto tiempo, cada generación tiene un pensamiento nuevo. Entonces, la iglesia necesita no de cambiar la verdad, sino de encontrar una nueva forma para poder explicar esa verdad en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Hay un teólogo católico que me gusta, católico, me gusta mucho, no se vayan a asustar, si se asustan ahí también lo testé. Un teólogo católico que dice que la iglesia tiene que ser reformada para seguir siendo la misma de siempre. O sea, la iglesia tiene que estar constantemente reformada en su pensamiento y en su práctica, ¿no? En su praxis, ¿no? Pero hay una desconexión eso, ¿no? Hay un divorcio, ¿no? de nuestra praxis, de nuestro entendimiento, bueno, no en general, ¿no? Sino en simple una reflexión con lo que es la presencia social, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento la iglesia tiene que levantar su voz contra la injusticia, por ejemplo, ¿no? Contra el autoritarismo? ¿En qué momento? Contra la opresión espiritual, por ejemplo, en otros contextos. ¿En qué momento la iglesia tiene que decir ¿no? Pero había un desligue producto de lo que tú estás diciendo. Las culturas cambian, las tradiciones también, y se vienen formando como olas, ¿no? Y hasta nosotros lo vemos, pues, ¿no? Sí, y muchas veces caemos inmerso de todo ese sistema, de toda esa dinámica, y no nos damos cuenta. Sí. Brother, estamos hablando de otro tema que no corresponde al tema. Bueno, paramos ahí porque nos apasiona. Pero esa es la idea por la cual hemos formulado este espacio, y ¿verdad? El Señor nos ha abierto las puertas para crear este ministerio, podcast, ¿verdad? Esa reflexión. Entonces, usted ya puede darse cuenta entonces cuál es nuestro interés. Nosotros queremos tratar, por eso el nombre del podcast, ¿no? El BTC, Biblia, Teología y Contexto, ¿no? Entonces, para poder tratar esos temas de contextualidad que están en la Biblia. Sí. Y que hay que reflexionarlos, o sea, hay que hacer teología en ellos. Tal cual. Y no solamente hay que ir a la universidad para hacer teología. Todos somos teólogos por derecho propio. Todo creyente debe de contextualizarse. ¿No? Pero bueno, vamos a entrar al tema porque vamos y no vamos a tocar el tema. ¿Qué te parece si hablamos del arrepentimiento, hermano Wilfred? El arrepentimiento, ¿no? ¿Qué te parece? Camino a la conversión. El camino a la conversión. Después en otro tema hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? Y es interesante hablar de ese tema, el arrepentimiento, porque es un tema muy poco o casi no enseñado en las iglesias, ¿no? Muy poco, casi no enseñado en las iglesias, porque no en la sociedad donde vivimos, vamos a generalizar, en el mundo que vivimos, no se ve necesario predicar sobre el arrepentimiento, ¿no? Sí, no se ve necesario. Y algunos se apoyan en Hechos 16, 30, 31, en ese pasaje con el carcelero, cuando el carcelero le dice a Pablo, ¿no? Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí no nombra arrepentimiento, ¿no? Entonces se agarran de ahí, no nombra acá arrepentimiento Pablo. Entonces solamente con creer yo ya estoy salvo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener yo comunión con un Dios santo? Es interesante el pensamiento ese del arrepentimiento que dirige la conversión, y yo me atrevería como a echarle un poquito más de sal a las cosas, ¿no? ¿Verdad? Y tal vez va a valer un poquito más. Yo creo que nosotros mismos, nuevamente por todos estos cambios sociales, ¿no? Que se dan, la cultura en la que vivimos nos hace que nosotros ¿cómo podríamos? Nosotros, se me fue la palabra que iba a utilizar,
Pero la sociedad en la que nosotros vivimos el día de hoy no deja que nosotros nos sintamos culpables de algo. Tal cual. La psicología moderna hace eso, quitar la culpa, ¿no? Quitar la culpa. Entonces hay una explicación para cualquier cuestión en la que yo me haya equivocado. Y es porque en realidad, ¿verdad? La sociedad moderna quiere eliminar el peso del pecado de la humanidad, ¿no? Entonces, ya al eliminar el peso del pecado de la humanidad, pues ninguno está equivocado. Claro. Por eso todo el relativismo que nosotros vivimos el día de hoy. Claro. Entonces, como la gente no ve ese relativismo como algo beneficioso, entonces nadie tiene por qué arrepentirse de nada. Y el secularismo, pues, que quiere sacar a Dios, o sea, ¿cuál es pecado si no existe Dios? ¿Verdad? Porque nosotros, veámoslo nosotros nada más cómo ha evolucionado, ¿no? En cuestiones matrimoniales. En el principio dice la Biblia que Dios creó al hombre y la mujer y los puso juntos, o sea, Dios le trajo a la mujer al hombre y los dijo son una sola carne, indisolubles. Entonces no había problemas en ese sentido, no había falta de explicación más porque está claro. ¿Verdad? En la sociedad actual ya no. En la sociedad actual cada uno tiene libertad y no estoy diciendo que no tiene libertad, ¿no? Pero como el pecado ha venido a estorbar eso y ahora se ha sacado el peso del pecado, entonces la gente viene y se separa y ya no tiene ninguna consecuencia ni espiritual ni moral. ¿Por qué? Porque tienen libertad. Entonces, como tienen esa libertad de actuar, ya no hay algo que los haga ver que han roto, al menos en este caso, lo que Dios denomina como el pacto del matrimonio. Claro. Y ante Dios eso es pecado. Sí. Entonces eso es lo que la sociedad actual, y no solamente en el matrimonio, sino que en muchas otras cuestiones. Alguien se pasa llevando a alguien, el problema ya no es del que se lo pasó llevando, sino el problema es del otro porque estaba en el camino. Aunque suena gracioso, ¿no? Es como un chiste negro, ¿no? Es como pero no, dice, yo me lo pasé llevando, dice, porque él estaba en el camino. ¿Para qué se metió? Entonces como que cuando nosotros quitamos el peso del pecado y la necesidad de arrepentimiento, como que estamos librando a la gente de la responsabilidad moral y espiritual de sus acciones. Claro. Por eso se cambia la semántica, ¿no? O sea, por decir el alcoholismo no se le llama, ¿no?, un pecado de la carne, por ejemplo, el alcoholismo. No, sino es una inclinación. Una inclinación, un error, ¿no? Se le cambia la semántica a las cosas, ¿no? Entonces yo me equivoqué, pero entonces, ¿por qué lo que tengo que hacer? Cambiar y ser bueno, ya está. Y no hubo ninguna vamos a llamarlo así, ninguna consecuencia, al menos interna, emocional, que me haga ver que lo que hice estuvo mal. Yo necesito hacer eso. Claro, porque por eso hay personas que dicen, ¿y de qué me voy a arrepentir? Claro, porque no en su disco duro mental no encuentran el concepto, la definición de arrepentimiento como nosotros lo entendemos, ¿no? Pero Jesús, cuando vino, Juan el Bautista, cuando vino predicando, le decía arrepentido. Juan Jesús vino predicando arrepentido. Lo primero, su predicación era una predicación confrontativa totalmente a esa sociedad pecadora, ¿no?, dominante que cometía actos irreligiosos, que cometía actos en contra de la santidad de Dios. Por eso Jesús iba confrontando arrepentidos para que entren en el reino de los cielos. Porque ahora entiendo ya en esta madurez, ¿no?, ministerial y lo que hacemos, Dios no mete los pecados bajo una alfombra, pues. No los mete. Entonces, gracias a Dios, gracias a Él, que Él ha dado un modo para nosotros tener comunión con Él, una comunión con Él, acercarnos a Él, a amistarnos con Él, ¿no?, ser hijos de Él. Y eso es a través del arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento dictamina en el ser humano que hizo algo que no estuvo bien. O sea, nos hace ver. El arrepentimiento sería como una cuestión de conciencia en nosotros, pero una cuestión de conciencia, consciente de algo que sabe que hay alguien más que lo está llamando a entregar cuentas. Claro. Porque ¿verdad? El mensaje de Juan, como usted decía, ¿no?, ¿verdad?, llamaba al arrepentimiento, lo llamaba de una manera tajante. Y nosotros podemos ver que Juan estaba predicando en un contexto judío, pero el judío creía que no se tenía que arrepentir. Exacto, tenía que cumplir la ley. ¿Verdad? Porque el bautismo al principio no era para judíos, sino que era para aquellos que quisieran abrazar el judaísmo. Sí.
Entonces es lo mismo. Uno muchas veces disasocia esas situaciones porque uno considera que en el círculo donde yo estoy, en la burbuja donde yo estoy, yo no necesito hacer eso. Uh-huh. Y muchas veces nosotros como iglesia caemos ahí en ese mismo error. Uh-huh. Nosotros creemos que todo el mundo tiene que arrepentirse, pero yo no. Sí, sí. Más o menos, ahorita entramos en el concepto del arrepentimiento, solamente para amarrar esto, lo que estamos hablando, ¿no? El arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento uno tiene que primero reconocer que existe un Dios soberano, santo, y que el pecado le ofende. Uh-huh. ¿No? Porque el pecado es ir en contra de Dios, ¿no? Entonces uno que reconoce que existe un Dios soberano, santo, amoroso, justo, ¿no? Que todos sus atributos se correlacionan a unísono, ¿no? Entonces uno dice, todo pecado le ofende a él, ¿no? Entonces a partir de ahí uno ya puede tener un pensamiento y algo volutivo, una voluntad de arrepentirse, ¿no? De arrepentirse. Entonces en ese sentido, querido hermano, ¿qué es arrepentimiento? Ahí es donde está mucho el problema de nuestras definiciones. ¿Por qué? Porque algunos consideran que el arrepentimiento es la expresión verbal. Claro, esas son las llamadas oraciones de confesión, ¿no? Las oraciones de confesión. Y no estoy diciendo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, más que una confesión, es una dinámica de cambio. Exactamente. Es una dinámica de cambio. Y es una dinámica de cambio que no se manifiesta solo en lo que yo digo, sino que se va a manifestar en cómo yo he cambiado, ¿verdad? Valga la redundancia, lo que estamos haciendo, cómo yo he cambiado todo mi comportamiento alrededor de la comunidad a la que yo pertenezco. Metanoia, ¿no? El griego metanoia, como tú dices, un cambio de propósito, de mentalidad, de sentimiento, de reacción. Es más que una pura expresión verbal. Es más que una pura expresión. Porque nosotros, ¿verdad? No estamos hablando meramente ahorita de la conversión, pero nosotros, para medir la conversión de un ser humano, lo vemos por la expresión verbal. Uh-huh. Porque nosotros creemos que ese es el testimonio que hay y parte pues de una lectura paulina, no de Romanos, ¿no? El texto de Romanos, capítulo 10, ¿no? Claro. Con el corazón se cree, ¿verdad? Uh-huh. Y con la boca se confiesa. Pero Pablo, en el contexto en el que Pablo está hablando, recordemos que Pablo está hablando a una comunidad que estaba haciendo diferencia entre judíos, griegos, y todavía hay un tercer grupo que él habla ahí, ¿no? Entonces, dentro de todo eso que el apóstol Pablo hace, Pablo dice, ¿no? Que la salvación viene cuando alguien se incorpora y hay un cambio de actitud. O sea, todo ese arrepentimiento y esa conversión sucede en un ámbito no solamente verbal, sino que más práctico que verbal. Exactamente. Sí. Hoy en día se estilan pues esa práctica de la oración de confesión, ¿no? Levanten la mano, quien quiere recibir al Señor. Y no es que esté malo, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que no se tiene que hacer así, porque no hay una fórmula, o sea, no podemos decir nosotros, ¿verdad?, para salvarse esta la fórmula 1 más 1 más 1 más 1, y si no hace esto no es salvo, ¿no? Es complicado en ese sentido, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad? Juan el evangelista lo dice bien claro, dice, los suyos vino, los suyos no recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Recibir al Señor dentro del contexto de ellos no era solo una confesión verbal, era un cambio de actitud, era abrazar todas las costumbres y el lenguaje y las prácticas que son pertenecientes al reino de Dios. Es abrazar, es abrazar el sermón del monte del todo. Y eso es más que una expresión verbal. Sí, por eso en estas oraciones de confesión, pero el arrepentimiento viene a ser, ¿no? Eso, un dolor profundo que uno tiene, ¿no? Que es causado porque yo sé que dice... que estoy yendo en contra de un Dios santo que me ama, ¿no? ¿No? En contra de un Dios santo justo. ¿No? Es un dolor profundo, lo que tú has sentido, lo que yo he sentido, lo que los hombres que mueven masas sienten, todos hemos sentido. Por eso no creo una vez más en los grandes hombres de Dios, porque todos hemos tenido que pasar por ahí, por ese dolor profundo de haber ofendido la santidad de Dios, ¿no? Producto pues de gracias a Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Y yo creo que la parábola del hijo pródigo, en verdad es un ejemplo bien claro de cómo el arrepentimiento se manifiesta en una persona, cuáles son sus acciones. Sí. O sea, el hijo pródigo sabe que ha fallado. Sí. Entra en sí. El arrepentimiento nos hace volver a... Entra en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
No, sí. Bendito sea el Espíritu Santo, porque ese es su ministerio primario. Ese es su ministerio, convencer al mundo del pecado. Entonces nos hace entrar en nosotros, o sea, como que nos da lucidez, el arrepentimiento trae lucidez, claridad a la mente, y nos hace ver que hay una ley, ¿verdad? Y una ley moral que es más grande que la sociedad misma, que nos hace ver que hicimos algo malo. Exacto. No importa que me haya absuelto fulano, mengano, sultano, no importa, pero hay una ley que es más grande que toda la absolución que el ser humano puede dar, que como usted dice bien es la ley de Dios, ¿no? En ese sentido una ley espiritual que sobrepasa todas las cuestiones y nos hace ver, está mal. Está mal. Sí, es un verdadero dolor pues que uno siente producto del Espíritu Santo, ¿no? De ofender a un Dios santo, bueno, amoroso, noble, ¿no? Justo, bondadoso, misericordioso, compasivo, ¿no? Y ese dolor lo que produce es metanoia, ¿no? Cambio de dirección, cambio de propósito, ¿no? Ahí sí podemos diferenciar. Tú dices que la oración confesional no está mal, pero para mí sí, ¿no? Porque ese es un acto, simplemente un impulso del momento, ¿no? Lamentablemente hay influencia, por decir, hay influencia de las melodías del momento, ¿no? Y te hace el impulso del momento, ¿no? Pero no llegas a un dolor profundo, ¿no? De reconocer que verdaderamente estás pecando, estás ofendiendo a un Dios santo, ¿no? Por ejemplo, en mi conversión, fue mi cuarto, no hubo música, no fue una iglesia, fue mi cuarto, ¿no? Simplemente experimenté ese dolor, ¿no? Y oré, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Sentí la conversión, el arrepentimiento. Por eso yo digo, ¿no? El proceso de conversión y de arrepentimiento no es una fórmula en sí que nosotros podamos decir. Hay mucha gente que se ha convertido viendo una cruzada evangelística en la televisión. Claro, sí. Y ahí donde están viendo, levantan la mano y oran al Señor. Eso sí. ¿Verdad? Pero la iglesia como que hemos regresado, ¿verdad? A esa idea de la iglesia del medievo, ¿no? Que la iglesia era la encargada de brindar la salvación, que a los que ellos le daban la salvación eran salvos, los que no. Claro, firma acá, ¿no? Firma acá, ¿no? ¿Cómo se llama? La bula, ¿no? La bula, sí. ¿Verdad? Entonces no es así, no es así. Es una cuestión del espíritu y es individual. Es individual, personal, claro, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos es que ahora la iglesia, como para querer salvaguardarse, dice uno, ¿no? ¿Verdad? De ver quién es salvo y quién no es salvo. Hemos tomado ciertas medidas o se han tomado ciertos caminos para decir, no, pues él se convirtió esta noche, se arrepintió esta noche. Yo digo que está bien hasta cierto punto, ¿verdad? Es como cualquier interpretación bíblica, pero no es la única. Claro. Pero no es la única. Sí, o sea, hay alguien que se pudo haber arrepentido y, claro, en su momento lo va a hacer público, no solamente porque va a decir ahora yo soy cristiano, sino porque su vida va a cambiar. Exactamente. O sea, va a ser transformada. ¿Verdad? Y en ese concepto yo estoy de acuerdo con usted en metanoia del libro de Romano, ¿no? Aunque muchos han cambiado ese cambio por la metamorfosis que aparece en otro término que Pablo utiliza. Claro, sí, lo confunden. Y lo confunden. Sí. Y la verdad, el apóstol Pablo tiene en su mente dos ideas muy distintas a las que nosotros predicamos el día de hoy. Claro, porque la metamorfosis es un cambio externo. En cambio, el metanoia es un cambio que viene de adentro. De adentro para afuera. Sí. Lamentablemente se ha confundido el tema. Y el problema es este, ¿no? Parte del problema es este. Nosotros muchas veces y eso pues yo creo que hasta nosotros somos culpables cuando nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Y aprendiendo técnicas de interpretación bíblicas, idiomas y cualquier cuestión. Sí, sí. Nosotros encontramos alguna palabra en griego y basamos todo nuestro mensaje en esa palabra en griego y sacamos fuera de contexto lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad? En el caso de Pablo, para aquellos que digan, hermano, pero si la Biblia en el griego dice así, metamorfos, ¿no? Entonces alguien va a decir, hermano, pues entonces recordemos que la audiencia que el apóstol Pablo tiene. Exacto. Entonces las palabras van a tener una idea, un modismo distinto, ¿no? Exacto. Entonces cuando nosotros entendemos el contexto en el que Pablo escribe, entonces yo ya no
no hago un mensaje de esa palabra, sino que uso la palabra dentro del contexto. Para abarcar toda la idea que el apóstol Pablo tiene en mente. Y al final Pablo llega de cierta manera, solo que ahora a metanoia, pero desde otra perspectiva. La regla hermenéutica, la Biblia se interpreta por la Biblia. Por la Biblia. Exactamente. Sí. Gloria a Dios, qué buenísimo. Gracias por la aclaración, profesor. No, y hacemos esto por esta razón. La iglesia muchas veces se pregunta quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Claro. Porque uno mide el arrepentimiento por cuánto alguien llora y moquea y se tira al suelo y se arranca el pelo y se da golpes de pecho. Y nosotros decimos, ese estaba bien arrepentido. Claro, ese sí estaba bien arrepentido. Sí. Pero hay mucha gente que tal vez su contexto o todo su trasfondo cultural no ha sido de esa manera. Exacto. Hay hombres que se arrepienten y no dicen nada, simplemente cambian de actitud y saben que lo que hicieron estuvo malo, pero cambian de actitud. Hay un dolor interno que se mueven, solo que le enseñaron que tal vez los hombres no debían de llorar y no lloró. Pero está arrepentido. Está arrepentido, sí. ¿Verdad? Y a veces nosotros los aislamos porque hubo alguien que sí lloró, entonces... No lloró. Esa es nuestra lectura, pues, emocionalista, pues, que tenemos de la escritura, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, querido hermano Wilfred? El remordimiento no trae cambio. Buenísimo. O sea, así de seco. Así de seco. Alguien arrepentido va a cambiar. Claro, el remordimiento es un cargo de conciencia, ¿no? Un cargo de conciencia. ¿no? Lo sigo haciendo de todos modos, no importa. Claro. Está mal, pero no. Claro, como Judas estuvo con el maestro, llevaba las cuentas del grupo, predicaba, sanaba, todo, ¿no? Después lo que ocurre, y él sintió remordimiento, entregado la sangre de un justo, y fue y tocó. Pero el arrepentimiento no te lleva a ahorcarte, sino te lleva a la paz. Y está el ejemplo, claro. Pedro y Judas. Pedro y Judas, ahí está. Claro. Sí, está el arrepentimiento, y claro, buenísimo. El arrepentimiento de Pedro y el remordimiento de Judas. Sí, lo vemos dos ámbitos diferentes, ¿no? Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sentido esa carga, y pidió perdón, ahorita estuviéramos hablando del 12º apóstol, ¿no? Y yo creo que el remordimiento nos lleva a cometer errores garrafales, ¿no? Casi todos los problemas y casi me atrevería a decir, ¿no?, que a veces muchas de las cosas que pasan en nuestro estado de ánimo o emocional vienen por el remordimiento, ¿no? Que nos quedamos en ese remordimiento y no nos deja salir, nos recluimos, nos estresamos, nos hundimos ahí. O sea, que lo que me estás queriendo decir es que a veces yo voy a la iglesia por calmar mi conciencia. Por remordimiento. Por remordimiento. Por la carga que tengo. Cuando una persona está arrepentida y se acerca a Dios, sale con gozo y con paz. Claro, entonces ya no se vuelve a acordar uno, se acuerda uno, pero uno sabe que Dios ya lo perdonó a uno. Claro, entonces, y su lealtad, como está arrepentido, su lealtad está en Cristo, ¿no? Está en la Escritura, en Cristo, ¿no? Y es una decisión personal. Por ejemplo, llevan a una mujer, ¿verdad? Y nosotros, enfocamos a veces ciertos pasajes por cuestiones prácticas, ¿no? Pero llevan a una mujer encontrada en el acto de adulterio a Jesús, y la mujer está arrepentida, y hasta cierto punto hay remordimiento en ella, pero Jesús cambia la expresión en ella y le dice, vete, pero no peques más. No, o sea, no te quedes en el remordimiento, arrepiéntete. Claro, también. O sea, en otras palabras, eso le está diciendo. No te quedes en ese remordimiento, porque en ese remordimiento, me salvé esta vez, pero voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo. Sí. No, dice, vete, pero no peques más. O sea, arrepiéntete de lo que estás haciendo. O sea. Pero lo que le está diciendo el Señor en ese contexto, ¿no?, que tú te estás hablando, es hasta un acto, no lo quiero decir agresivo, pero sí bien exhortativo. Claro, ¿cómo no? Bien exhortativo. No, por eso es el cambio, porque por eso es que el arrepentimiento trae cambio, porque hay una exhortación. El remordimiento no trae exhortación. Claro. El remordimiento se queda ahí, hice mal, pero se me pasa. El arrepentimiento no, hay una exhortación, existe el cambio y hay un agradecimiento. Claro. O sea, por eso el cambio. Por eso estamos diciendo que el arrepentimiento cambia toda la práctica. O sea, eso que yo hice
me remordió la conciencia, pero no se quedó en remordimiento, sino que pasó un acto de exhortación que me enseñó cómo yo cambiar, qué yo de hacer para ya no volver a pecar. Entonces, ahora que yo he cambiado, hay un momento de gratitud. ¿Por qué? Porque el estado en el que vivo ahora no es como el que vivía antes. Claro. Y la salvación, por eso la salvación es un regalo de parte de Dios. Claro. Y el único medio, pues, no es el remordimiento para entrar al reino de los cielos, sino el arrepentimiento, ¿no? Yo siempre he pensado que la iglesia hemos desviado un poco nuestra atención de lo que realmente la salvación significa. Porque nosotros creemos que la salvación es un estado postrero, ¿verdad? Me muero y soy salvo. O sea, viene el rapto de la iglesia y soy salvo. O sea, nos vamos de aquí y somos salvos. No, la salvación es un acto que se disfruta en el momento. Sí. O sea, desde ese momento. Un acto, sí. Un acto que se disfruta en ese momento. Alguien va a decir, hermano, entonces, ¿por qué no lo definen? Porque no es un acto que sea definitivo así, o sea, que se pueda definir así en palabras sencillas, sino que, porque es todo un estilo de vida. O sea, todo va a cambiar. La salvación va a hacer que cambie todo. Todo va a cambiar. Por eso yo voy a ver que la salvación está en mí. Y fue lo que Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado todo su unigénito para que todo aquel que en él cree. O sea, es un tiempo presente todo el tiempo. No solamente es un acto futuro, sino que es un tiempo presente la salvación. Todas las cosas que pasan en la salvación son en presente. Son en presente. Y ahí es donde entran todos los cambios que nosotros tenemos en el arrepentimiento. Claro. ¿Por qué Dios exige el arrepentimiento para entrar al reino de los cielos? Porque es un acto de reflexión. Claro, de reconocer su soberanía. De reconocer. Que nuestra vida le pertenece, ¿no? Que nuestra vida no le pertenece a nadie más que a Él, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante. El arrepentimiento, ¿no? Y veamos, estábamos hablando la otra vez, ¿no? En el mensaje, ¿por qué somos pentecostales, no? Usted mencionaba que éramos pentecostales, ¿verdad? Así como Pedro, por el mensaje que Pedro era cristocéntrico. Y lo que Pedro le dice, y eso es interesante, ¿verdad? Si nosotros vemos el contexto, Pedro y el Paulino son distintos. Pedro le escribe a judíos, Pablo le escribe a griegos, o sea, y aunque las expresiones sean distintas, llevan a lo mismo, ¿no? Pedro le dice a los judíos, y esto es bien interesante que Pedro le diga esto a los judíos, porque los judíos no se tenían que arrepentir de nada, porque todo el sistema legal de ellos, o las interpretaciones que ellos tenían, ya el hecho de ser circuncidados, eran hijos de Abraham. Y Pedro les dice, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Todo eso para los judíos fue algo, de veras. O sea, yo tengo que reflexionar ahora y ver todo lo que esa reflexión me trae para ver cómo llego al perdón de pecados. Yo creo también que el arrepentimiento, que buenísimo lo que dices, en serio. Yo creo que el arrepentimiento también es un acto nivelador de parte de Dios. Nos nivela, ¿no? A todos, ¿no? O sea, no hay ya con el arrepentimiento todos llegamos, ¿no? A través del arrepentimiento ya no existe algo piramidal, autoritativo, ¿no? Okay, es algo nivelador, ¿no? Estamos para servir, nos servimos los unos a los otros. Ya no viene un acto autoritativo, ¿no? Me gusta esa parte del arrepentimiento porque nos nivela, ¿no? Nuevamente, lo mismo que Pedro decía ahí, ¿no? Arrepentidos, ¿no? Ya el judío no sentía superioridad sobre nada. Exacto. Todos tenían que... Tú lo has dicho, eso lo quería decir yo. No siente superioridad sobre nada. Todos pasan. Y por eso digo, y entonces Pablo lo dice, todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. En el mismo arrepentimiento, sí. El arrepentimiento hace eso. Nos nivela a todos. ¿Por qué? Porque hace reconocer que todos somos pecadores y necesitamos a Cristo. Exactamente. Entonces hay una visión, una vez más, ¿no? Jerarquizada, ¿no? Que debemos de nosotros desestructurarla de cierta manera, ¿no? Y ponernos en el nivel que nos corresponde, ¿no? Sí. Y yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros, no importa quién sea, si se acaba de convertir hoy o ayer, no importa, cada uno es un agente para dar la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Exactamente. Si alguien dice,
tengo que hacer algo, llévelo a Cristo Jesús. Claro. No se lo lleve a fulano a mengano que porque él tiene más años que yo. Claro, claro, no. claro. ¿Verdad? Porque ahora nosotros, como llamaban a los cristianos, no, somos, ¿verdad? Aunque lo hacían de una manera despectiva, no somos esos cristitos pequeños, no estamos no, sí. ¿verdad? Entonces nosotros somos ahora esa representación de Cristo como la iglesia, sí, para traer esa gracia de Dios. Nada más. Sí. Como decía el doctor Moratey una vez, ¿cómo puedo ver yo a Dios? En la iglesia. En la iglesia. Trae nosotros. En la iglesia. Sí. Hay gente arrepentida. Sí. ¿Verdad? Que cuando me miren a mí me vean arrepentido. Ya no haciendo las cosas que antes hacía, sino que ahora un cambio, una transformación. Un cambio, una transformación. Y ahora nosotros vemos muchos cristianos remordidos. Qué buena. Remordidos. Sí, qué buena. Sí, tienes razón. Sí, sí, el arrepentimiento que es espectacular, pues, ¿no? O sea, no nivela a todos, entonces ya no es algo piramidal, no, sino, no, ni jerárquico, sino viene a ser algo de servicio, ¿no? Lógico que se debe mantener el orden, ¿no? Un orden bíblico establecido, ¿no? Pero no tan céntrico, ¿no? Porque el arrepentimiento nos nivela. Amén. Para Dios, el recién convertido, como el que mueve masas, ¿no? Como el que Dios usa para mover masas, el mismo amor, el mismo afecto, el mismo Amén. Cariño, el mismo uso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pedro tuvo una cierta preparación, ¿no? A veces, ¿no? Pero Pablo fue usado más porque tuvo un poquito más de preparación. Pero el amor fue el mismo, el carisma fue el mismo, el Espíritu Santo fue el mismo, es lo mismo, ¿no? Dios dio dones a los hombres. Exactamente. No posiciones. No, entonces Dios ha preparado a algunos por, nuevamente, el trasbordo cultural que cada uno tiene. Sí. Recordemos que Dios usa seres humanos. Sí. ¿Verdad? Dios usa seres humanos con todo lo que el ser humano trae, con todo su bagaje, y Dios lo transforma. Sí. Y lo transforma para la gloria y honra de su nombre. Sí. O sea, todas las habilidades que nosotros hemos aprendido en el mundo académico están a la disposición de Dios, Sí. están al servicio de Dios, Sí, al servicio sí, de la iglesia. sí. Es simplemente Nada más eso, es eso. ¿verdad? Sí. Somos servidores. Y hay una frase que el apóstol Pablo dice, ¿no? Y tal vez con esto lo vamos a ver un poquito, ¿no? En el libro de Corintios, Pablo dice, ¿no? Creo que es en el primer capítulo 4, dice en los primeros versículos, así pues tengan los hombres, dice, como servidores de Cristo, ¿verdad? El gran Servidor de Cristo. El gran apóstol, por eso la expresión, ¿verdad? Para realzarlo. El gran apóstol Pablo dice, véanos a nosotros como servidores. Sí. Y cuando el apóstol Pablo se presentaba como el apóstol, ¿verdad? No lo usaba como un título, ¿verdad? Para decir, vean al apóstol Pablo, sino como decían, al enviado. Sí, O sea, yo soy el enviado. Sí. O sea, el que viene, como digo Juan el Bautista, el que viene tras mí, dice, a ese sí, dice. Exactamente. Yo, dice, solo soy el mensajero. Ahí está el ejemplo de Bautista, ¿no? Bautista siempre mandaba a la gente a Cristo, ¿no? No imponía, no se traía a la gente a él, sino siempre señalaba, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado, y esto lo digo con sensibilidad. Uh-huh. Tenemos que tener cuidado muchas veces en el tipo de administración, como usted decía anteriormente. Hay personas que son buenas para hacer que la gente se remuerda todo el tiempo. Yo tuve una experiencia, creo que le he contado, en algún momento a alguien le he contado en la iglesia tal vez, pero la voy a contar ahora, ¿no? Hubo alguien una vez que me puso a buscar en el baúl de mis recuerdos cosas que ni siquiera existían. Y yo creo que la intención era sacarme lágrimas, ¿no? Ver como que sí había un toque, porque a veces uno confunde el llanto con el toque del Espíritu Santo, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero no es eso solamente el Espíritu Santo, era el toque del Espíritu Santo, los llantos, ¿no? Entonces hay gente que es buena para estar diciendo, mire, recuérdese cuando le hicieron tal cosa, recuérdese cuando usted hizo esto, recuérdese cuando le hicieron, cuando usted vio, cuando no. Y yo digo, pero si ya Cristo perdonó, dice que mis pecados son lavados, o sea, el arrepentimiento que Él ha efectuado en mí, o sea, el arrepentimiento que Él ha efectuado en mí a través de su Espíritu Santo, al convencerme de ese pecado, o de cualquier situación, ya sanó mi corazón, Uh-huh. ya trajo paz,
ya trajo una estabilidad emocional, ya trajo una práctica distinta, ya no vivo con el deseo de venganza de atrás, sino ahora ya él puso paz. Ya lo que pasó atrás ya no me afecta. Además el apóstol Pablo dice, ahora dice, lo sigo al blanco, ya no me acuerdo lo que hay atrás, dice, lo que quedó atrás. Sí, pero es todo un acompañamiento. Ajá. Con la persona, de reflexión. Pero de reflexión. Porque en el momento en que venimos a Cristo Jesús, dice la Biblia que Él nos ha lavado. O sea, eso es lo maravilloso del sacrificio de Cristo Jesús. La idea es eso, ¿no? Por eso una enseñanza es la reflexión. Que todos conversen. Y ahí va el proceso de sanación a través de la palabra, ¿no? Que primero que se respeten cada una de las opiniones, porque hay pensamientos fundamentalistas y legalistas que no permiten eso, ¿no? Una vez más, ¿no? Lo piramidal, ¿no? Y ya vimos que Dios no nos nivela a través del arrepentimiento y no nos da tanto posiciones, sino solamente ministerios y dones, ¿no? Para la edificación de la iglesia. Entonces, entendiendo eso, creo que el diálogo es muy sanador. Amén. El diálogo bíblico es muy sanador. Yo soy un hombre convencido, es un ministro convencido de eso. Pero debe haber un punto de respeto, respetar las opiniones del otro, de la otra, ¿no? De respetarla. No me gustan, está bien. De ahí la dialogo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dice? La dialogamos, pero a partir del texto bíblico, mira. Como muchas veces nuestra lectura de la Biblia ha sido muy tradicionalista, ¿no? Muchas veces nosotros no lo leemos del dolor. Por ejemplo, desde la periferia, desde el margen, ¿no? Desde el mestizo, ¿no? Desde el mestizaje, ¿no? Desde el trauma de ser emigrante. ¿Te das cuenta? No lo localizamos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra lectura de la Escritura, hasta donde entiendo, de repente me equivoco, ahí ustedes ¿no? Porque nosotros miramos, creemos que todo se trata del hombre, ¿no? Todo lo que el hombre hace para Dios, ¿no? Así lo miramos. ¿Dónde está el hombre haciendo cosas para Dios? Pero no, la Biblia no es así, ¿no? La Biblia te habla de las cosas que Dios hace a través del hombre, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, leyendo desde la periferia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vienes tú de inmigrante, casi nada, no eres nada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estaba en ese momento? Con Cristo, abrazando su dolor. Lo mismo está con un inmigrante. ¿Por qué no podemos tener esa visión? ¿No? Esa visión de dolor, de Dios tratándome a mí, ¿no? En todos mis aspectos, en todas mis áreas de la vida, ¿no? Una vez más, las teologías triunfalistas, las teologías escapistas, ¿no? Que han dañado o dañan las mentes de los congregantes. Y esa visión que tenemos de que el hombre haciendo cosas para Dios. La Biblia es clara, es Dios haciendo cosas a través del hombre, como hechos. No debe ser hechos de los apóstoles, debe ser hechos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo trabajando a través de los apóstoles, pero como nosotros hemos mirado, ¿no? Nosotros estamos haciendo cosas para Dios. Nosotros, qué bueno podemos hacer nosotros. No. Sí. Entonces es Dios haciendo cosas a través mío. Es diferente la mirada, ¿no? Es diferente el abordaje, ¿no? Eso es lo que considero, ¿no? Que podría pasar. Y tiene razón en muchos aspectos, ¿no? Porque hablábamos a un principio, antes de comenzar el podcast, ¿no? Aún expresiones nuestras, ¿no? Adore a Dios como que esta es la última noche. Claro. Todas esas expresiones nos hacen ver que lo que nosotros hacemos es algo que tenemos que hacer porque es necesario. Porque es necesario. Y la verdad, es necesario en el sentido relacional porque es una relación, ¿verdad? Pero no de una manera obligatoria. No. La necesidad es mía por la relación de amor que hay entre Dios y exacto, la necesidad de nosotros. Claro, y por eso el apóstol Pablo utiliza mucho la imagen del matrimonio, ¿no? Sí. Al referirse a Dios y a la iglesia, ¿no? Porque es una de las relaciones tal vez más cercanas que pueden utilizarse para hablar, para ver eso, porque ya no son dos carnes, son una sola,
y los dos van a girar en pro de que todo sea edificado, sin egoísmo. ¿Verdad? Claro, Dios es santo, pero Dios está velando por nuestra edificación. Exacto. Y ahora nosotros tenemos que velar por la edificación del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, ahí es donde se une toda nuestra cuestión. Pero solo se logra nada más cuando nosotros entendemos el arrepentimiento desde esa perspectiva, de lo que Dios ha hecho por mí. Claro. ¿Verdad? Entonces, mi respuesta al arrepentimiento es todo ese cambio, toda esa transformación. Toda esa dinámica. Por eso Jesús dijo cómo nosotros tenemos que reaccionar ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios está en el proceso, como usted dice, de estar con los desamparados, sí, de caminar con el inmigrante, claro, de caminar con las viudas, con los enfermos. Sí, la mayoría de nosotros, como latinos, somos periféricos. No, y aún el cristianismo latino en Estados Unidos es una periférico, es una minoría. Entonces nuestra lectura debe ser en clave diálogo, ¿no? Y en esos matices que nosotros vivimos, pues, en una sociedad que no es la de nosotros. Y ahí buscar cómo Dios nos usa, ¿no? O cómo Dios se encarna, pues, en nuestras tristezas, en nuestras alegrías, en nuestro dolor, porque Él está ahí, ¿no? Él está ahí. Y no tener una mirada, pues, anglocentrista, ¿no? Que desde arriba, ¿no? Donde solamente buscas la salvación de tu alma, el progreso, ¿no? Las cosas materiales, ¿no? Sino buscar el reino de Dios y su justicia. ¿No? Hay una integralidad en el Evangelio. Exacto, ¿no? La integralidad del Evangelio, ¿no? Pero ese es un proceso, a nosotros nos costó años entenderlo. Entonces, sí, entiendo que a veces a nosotros nos costó entender a profesores y a otros pastores que ya estaban, pues, muy avanzadísimos y nos trataron de inculcar eso, bueno, que ahora ya lo entendemos. Pero entiendo que ese es un proceso, ¿no? Que a veces hay contraposición y cosas así, ¿no? Es muy saludable eso también. Pero por eso está este espacio, sí, para que usted pueda opinar. Sí. Pueda opinar, pueda pensar, pueda sentarse con nosotros, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Me atrevería a hacer esta sugerencia, tal vez algunos no van a estar de acuerdo, pero yo podría utilizar hasta el podcast para hacerlo su devocional. Una reflexión devocional. Deberíamos hacer un podcast de una devoción, ¿sí? Un devocional para poder analizar y ver qué es lo que Dios quiere. Dios sigue hablando. Es que, una vez más, con todo cariño, ¿no? Con todo respeto de nuestra posición de esta pequeña ventana, no es lo que usted hace para Dios, es lo que Dios hace con usted. Cambia la mirada, ¿no? Cambiamos la mirada. Cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva bíblica. Sí. ¿Qué es lo qué quieres tú que yo haga? Le dijo Pablo al Señor Jesús. Y Moisés le dice al Señor en la zarza, ¿no? En su llamado, ¿no? ¿Quién eres tú? Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Entonces no es algo piramidal, ¿no? Dios nos ha dado dones y ministerios, no algo jerárquicos. Y la mirada debe ser esa, ¿no? No qué es lo que estoy haciendo yo para Dios, sino qué es lo que está haciendo Dios conmigo. En eso consiste la Biblia. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿En los pecadores? ¿En las misiones? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿En abrir iglesias? ¿Dónde está el corazón de Dios? En Cristo. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A nosotros como misión y como visión de Dios nos corresponde ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. No, le cambio de perspectiva bíblica, ¿no? Amén. Interesante. Buenísimo. Entonces ya sabe que el arrepentimiento, entonces, más que una expresión verbal, es ese cambio de actitud que nos acerca a Dios y nos hace ver nuestra condición. Exacto. Y nos hace cambiar. Así es. Con Dios. Así es. Y mirar, pues, entrar al reino de Dios y su justicia, ¿no? No desligarlo. Es el reino de Dios y su justicia. Y una vez más, ¿no? Como una pastoral, no se trata de lo que usted haga para Dios, ¿no? Es de lo que Dios está haciendo con usted. De eso se trata,
¿no? Todo gira a través de Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él respiramos, en Él estamos. Somos su cuerpo. Y como el mismo Señor dijo, y separados de Él, nada podemos hacer. nada podemos. Gloria a Dios. Bendito el Señor por su palabra, ¿no? Amén, amén, amén. Ok, ¿qué te parece? El próximo podcast vamos a estar tratando sobre lo que es inseminación artificial, ya que nos han dado una propuesta a este tema, y vamos a traer a ver si traemos a un invitado especial para que nos ayude en ese tema, a la vez interesante pero complejo, ¿no? Éticamente complejo, ¿no? Complejo, hay muchas preguntas ahí. Tal vez los panelistas no van a estar de acuerdo en sus posiciones, pero de eso se trata, de enriquecernos a través de los saberes y de ir cambiando, ¿no? Los pensamientos a través de cada una de las diferencias y acertos que tenemos, ¿no? Amén. De eso se trata, ¿no? Muy bien, entonces, Dios les bendiga, su servidor Wilfred Linares. Su hermano y servidor Edgar Peña, nos vemos para el próximo podcast. Dios les bendiga. Bendiciones.